Mensaje directo. Muy buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Comenzamos esta edición de Mensaje Directo con un tema muy importante para la humanidad, ¿quién es la ciencia? Antes de seguir hablando de esto, quiero saludar a la Seremi de Ciencias de la zona centro-sur de nuestro país, Sofía Valenzuela. ¿Cómo estás, Seremi? Hola, buenas noches, Javiera. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición de Mensaje Directo. Y ahora queremos pasar, antes de seguir hablando de toda la materia de ciencias, a escuchar lo que dijo Cristian Gallardo, subdirector del Centro INCAR, de una materia que vamos a estar discutiendo durante esta jornada, que es el genotipo del chorito. La mejor forma de entender un poco lo que es un genoma es básicamente colocando dos ejemplos. Uno de ellos fue el genoma humano que se empezó a trabajar en esto en Estados Unidos hace 20 años atrás con una inversión millonaria, 100, 200 millones de dólares probablemente se gastaron al principio, llegaron hasta los 1.000 millones de dólares probablemente en el transcurso de 10 años. La idea era secuenciar el genoma humano, saber cuál es la información genética que tenían las personas, ¿para qué? Para tener mejor salud, para poder encontrar mejores herramientas para diagnosticar cáncer, por ejemplo. Eso tardó 10 años en secuenciarse, en tener toda la información y hasta el día de hoy se están sacando beneficios. Otro ejemplo, COVID, por ejemplo. Después de la pandemia todos hablan de PCR, todos hablamos de variantes, ¿no? Sí. Y para poder entender las variantes que sirvan para generar vacunas, hay que entender la información genética que posee, por ejemplo, este virus, ¿no? Entonces, la misma información, la misma tecnología, es la que se ha aplicado ahora para resolver algo que para nosotros es un hito, y para la Universidad de Concepción más aún, que es tener el primer genoma secuenciado de una calidad muy, muy alta, a nivel prácticamente de países desarrollados, donde podemos tener por primera vez la información genética de una especie que es nuestra, que es nativa, que es un chorito chileno. ¿Por qué nace la idea de trabajar directamente lo que decías tú, del chorito chileno? ¿Por qué ahí se enfocaron y se desarrolló todo este trabajo que decía yo de 2 años, perdón? Mira, para todos nosotros comemos chorito, vamos al supermercado, vemos las latas de chorito, para nosotros el chorito es algo que es propio, es parte de nuestra cultura. Resulta que Chile, hoy por hoy, es el principal exportador del recurso a nivel mundial. En el mundo nadie más produce chorito. Ahora, que exporta, perdón. Quienes producen más son los chinos. Y fíjate que Chile está exportando actualmente chorito a todas partes del mundo, incluso a China, por ejemplo. Entonces quiere decir que se han abierto los mercados, Chile es una potencia mundial en esto, lo que es acuicultura, y el chorito representaba para nosotros de alguna forma una especie que es nativa, que es propia de nosotros y donde hay una industria muy importante a nivel nacional y que tiene claramente impacto a nivel internacional. Lograr secuenciar este genoma ayuda, entre otras cosas, para entender la adaptación del chorito en diversas zonas del país. Sí, tiene múltiples aplicaciones. De hecho, la información del genoma del chorito, la información genética del genoma del chorito, probablemente va a estar siendo explotada en los próximos 10, 20 años por muchos investigadores, por investigadores jóvenes, por otras instituciones. Toda esta información que se generó es pública, es completamente pública, todos pueden acceder a ella y pueden bajar. No tan solo investigadores a nivel de Chile, sino que también tengo información incluso que están siendo utilizadas ahora por investigación en otras partes del mundo. Ahora, en ese sentido, la investigación que se ha generado acá representa sin duda un hito a nivel nacional, ¿no? Bueno, Seremi, históricos, acá en la casa de estudio lograron secuenciar el genoma del chorito. Para poder entenderlo más, Seremi, si nos puede explicar los detalles de la importancia que tiene secuenciar un producto, porque se habla hablaba también el subdirector de INCAR, la importancia de los genomas de todo aspecto, también de la humanidad, de lo que pasó con COVID-19. Sí, bueno, hoy en día secuenciar es una herramienta muy útil. Si nosotros pensamos ¿qué fue lo primero que se secuenció? Cuando nosotros hablamos de secuenciar, en el fondo es entender en qué orden están las letras de nuestro ADN. Nuestro ADN tiene 4 letras solamente, A, G, C, T. Y esas letras se ordenan de forma distinta, aleatoria, no tan aleatoria, pero de distinta manera. Y entre tú y yo, si yo tomo una muestra tuya y una muestra mía y la secuencio, probablemente vamos a tener un 99% de identidad, si es que no más. Pero somos distintas. ¿Y por qué somos distintas? Porque en esa secuencia hay palabras que dan o codifican, que nosotros llamamos, pero que generan productos distintos. Entonces puede cambiar el color del pelo, el color del ojo, de los ojos, etc. Cuando se secuenció el primer genoma humano costó cientos de millones de dólares. Se demoraron décadas. Hoy en día
uno puede secuenciar a un costo mucho menor y te demoras menos tiempo. Como decía el investigador Gallardo, ¿cierto? Es muy importante que la información que nosotros vamos a ir obteniendo la podemos ir aplicando en en ir mejorando, por ejemplo. Cuando se secuenció el genoma humano, tomando el ejemplo, podríamos decir, bueno, ahora conocemos pedacitos del ADN, que nosotros llamamos genes, que están asociados a enfermedades. Entonces yo podría tomar una muestra, si uno quiere, porque entramos en un punto de vista ético, qué sé yo, y decir, esta persona tiene un gen relacionado a cáncer gástrico. Entonces tú puedes saber a priori o antes que podrías desarrollar cáncer gástrico, no quiere decir que lo vayas a hacer. Seremi, ¿cómo se aterriza toda esta importancia al chorito? La materia importante, porque si bien sabemos que Chile es un país, como lo comentaba, exportador de esta materia, es líder a nivel mundial, productor, China estaría liderándola, pero incluso China estaría comprándole a Chile. Entonces, ¿cómo es la importancia de saber secuenciar el genoma del chorito? Cuando secuenciamos el genoma del chorito, ¿cierto? Vamos a tener una referencia que nosotros llamamos, una idea de qué genes están presentes en el chorito. Esa es la primera parte. Saber si tiene un gen que está relacionado con el color del chorito, con el tamaño, si es uno, si son muchos genes, con el sabor, con la textura, muchas cosas. Entonces, si nosotros conocemos el genoma, vamos a poder ir diciendo, yo quiero choritos que sean más blancos, inventemos que a China le gusten los choritos de color blanco. Entonces yo puedo ir identificando, hay genes que estén relacionados con que tengan un color más blanquecino o más cafecito u otro. Entonces yo ahora que conozco el genoma, puedo emplear esta información de una forma más rápida e ir haciendo mejoramiento, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, mejoramiento genético del chorito. Entonces podemos ir haciendo avances tanto en la calidad del producto, acorde a distintos mercados, conociendo la información y no a ciegas. Entonces es un hito súper importante porque nos va a permitir a las empresas, a los productores de choritos, ¿cierto?, ir obteniendo un producto más acorde a las necesidades de, por ejemplo, en China puede que quieran un chorito con tales características, si exportamos a Japón a lo mejor es con otras características, los canadienses a lo mejor van a querer otras características. Entonces hoy en día, conociendo este genoma, no es que lo tengamos todo resuelto, pero va a ser un poquito más fácil. Si nosotros hablamos de un genoma, yo podría decirte que es un libro, yo te entrego un libro, un archivo Word, escrito con miles y millones de estas 4 letras, pero no te doy espacios y no te digo cuáles son las palabras, tú tienes que empezar a identificar cuáles son las palabras y dónde hay espacios. Entonces eso es la segunda fase que viene ahora, pero es un hito importante. Histórico que lleva acá el Centro INCAR. Sí. Bueno, Seremi, preguntarle el legado y la importancia que tiene este tipo de proyectos, porque lo que hablaba también el subdirector, el investigador, era que si bien se está ahora investigando y ahora encontraron este granito histórico, esto va a ser para igual 10 años más incluso, para todos los expertos que vienen más adelante. ¿Cómo se puede ver eso y el valor también que tiene? Sí, o sea, primero que se haya secuenciado una especie nativa, como decía Cristian Gallardo, es muy importante. Nosotros en el país tenemos capacidad de secuenciación, hay secuenciadores y se han hecho algunos esfuerzos, pero secuenciar un genoma toma mucho tiempo. Ellos se demoraron 2 años, o sea, de arduo trabajo, de forma porque uno puede secuenciar una vez, sale más o menos la segunda, es como escribir un libro, ¿cierto? Siempre uno lo puede mejorar. Pero ahora, tomando toda esta información, entonces vamos a poder ir mejorando la calidad del producto. Por un lado, si el chorito el día de mañana aparece algún tipo de enfermedad que lo afecte, también con esta información vamos a poder seleccionar aquellos choritos que a lo mejor son más inmunes a las enfermedades y tomar ese chorito, hacer un cruzamiento y decir, ya, ahora sí vamos a combatir la enfermedad con la misma información que tiene el chorito. Entonces tiene muchas aplicaciones. Tanto para nuestro país como para otros investigadores de otros países, porque a lo mejor hay otras especies emparentadas con el chorito, que no es exactamente la misma, y este genoma de referencia que tenemos del chorito a ellos les va a servir como base de información. Entonces también van a poder acceder, de hecho está publicado en lo que nosotros llamamos base de datos públicas, y cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede acceder a la información y utilizarla de la forma
que estime conveniente. Es importante destacarlo, esto es abierto a la comunidad también, Sí. pueden acceder a esta información importante, todos los descubrimientos de una forma sencilla a través de internet de todas partes del mundo. Bueno, comentaba Seremi que este trabajo involucró 2 años Sí. y si volvemos el tiempo atrás, confinamiento, COVID-19, incluso el investigador destacaba el trabajo que se hizo con varios países del mundo y de todo lo que fue lo telemático que ayudó bastante al proyecto. ¿Cómo ve eso y también cómo ve la ciencia durante la pandemia? Sí, bueno, este es un claro ejemplo de que la colaboración, ¿cierto?, no siempre nos permite avanzar mucho más rápido a que si la investigación lo hubiese hecho un solo grupo. Y el mejor ejemplo es la pandemia. Nosotros en pandemia empezamos acá en Chile, ¿cierto?, en marzo del 2019, 2020. Ya, 2019. 2020. El tiempo pasa. El tiempo pasa hablando, ya uno se pierde. Pero tuvimos vacunas prácticamente en menos de un año. ¿Cómo logramos obtener esas vacunas? Porque muchos países del hemisferio norte, sobre todo, empezaron a colaborar. Y no solamente las universidades, sino que con las empresas, los estados que colocaban recursos para poder hacer esta investigación. Entonces hubo una colaboración que nunca antes se había visto y logramos al final o al menos de un año, habían más de 30 prototipos de vacunas, ¿cierto? Y de esas 30 se fueron seleccionando y quedamos con 4, 5, 6, hoy en día hay varias vacunas contra el COVID. Y acá en este caso también, o sea, si el equipo hubiese querido secuenciar por sí solo, probablemente estos 2 años se habrían transformado en 8 o 10 años. Pero con colaboración se avanza mucho más rápido porque uno puede ir validando sus resultados por un lado o repartiéndose el trabajo, igual que en cualquier trabajo, ¿cierto? En el caso de investigación y desarrollo uno también puede decir, ya, yo hago esta parte, entonces esta otra y vamos complementando y colaborando. ¿Sería entonces la ciencia no egoísta? No debiese ser egoísta y eso es una de las cosas que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ¿cierto? Y obviamente, como nos ha dicho nuestro presidente Gabriel Boric, es que tenemos que ir apuntando hacia la colaboración y estamos en estos instantes, ¿cierto? A nivel del Ministerio, viendo mecanismos y cambiando algunos instrumentos de financiamiento para que sean más colaborativos, más que competitivos. Porque nuestra comunidad científica aún es pequeña en Chile, o sea, aún somos pocos científicos y científicas, o son pocos científicos y científicas. Me cuesta sacarme el sombrero todavía de científico y científica, pero tenemos que colaborar, porque con colaboración vamos a ir avanzando más rápido, vamos a utilizar mejor los recursos que tenemos, que se destinan hoy en día a I+D, y vamos a poder generar mayores capacidades. Seremi, si nos quedamos con todo lo que estamos hablando ahora de la pandemia y el COVID-19, ¿cómo evalúa el trabajo colaborativo? Porque si bien se hablaba de una vacuna que empezó en un país, otra empezó en otro, al final fue un trabajo conjunto el que ayudó y salvó a muchas personas, a miles de personas, millones. Exacto. A nivel mundial. ¿Cómo evalúa ese trabajo y cómo cree que llegó igual a Chile? Sí, el trabajo es el claro ejemplo de la colaboración. Todos sabíamos que en ciencia hay que colaborar. Muchas veces cuesta gestionar las colaboraciones porque, claro, si en un país te dicen colaboremos, yo pongo 5 y tú pones 5, pero gestionar esos 5 para colaborar con ese otro país siempre ha sido complicado por distintos problemas. Entonces, con el COVID, obviamente, si bien se partieron por iniciativas puntuales, pero se dieron cuenta que si iban a ir solitos no iban a avanzar mucho porque necesitaban una tecnología que estaba en otro laboratorio, necesitaban algún vector que estaba en otro laboratorio, entonces mejor empecemos a colaborar. ¿Cree que para eso la OMS jugó igual un papel fundamental? Sí, la Organización Mundial de la Salud, sí, obviamente fue empujándose a esto, fue sensibilizando a los gobiernos, los distintos gobiernos que había que invertir en investigación y desarrollo, que era la única forma de poder desarrollar una vacuna. Ver que también los estados invertían, pero también los privados, o sea, también ahí hubo la combinación perfecta donde estaban las universidades, centros de investigación, aporte de los estados y aporte por parte de los privados y colaboración verdadera. Yo creo que por primera vez se dio esta sinergia entre todos los actores y también la sociedad jugó un rol bastante importante porque si nosotros pensamos cuando uno desarrolla vacunas, que no es la primera vez que se hacen vacunas, ¿cierto? Pero al igual que todos los medicamentos, uno tiene que ir probándolo en lo que nosotros llamamos fases clínicas o ensayos, ¿cierto?
Y en la primera fase tú tienes un N relativamente reducido y necesitas voluntarios o voluntarias. Normalmente cuando se desarrollan vacunas, poca gente se ofrece voluntario. Y de hecho acá en Chile, si se acuerdan, al principio cuando llegaron varias vacunas, una a través de la Católica, en Temuco, para probar si las vacunas iban a ser efectivas o no, uno se anotaba, sobraban voluntarios. O sea, yo creo que es primera vez en la historia del mundo que nos sobraban voluntarios. Entonces ibas, te vacunaban, no sabías si era la vacuna o si era un placebo, pero estabas dispuesto a ir. Entonces eso también permitió que el desarrollo de la vacuna fuese mucho más rápido que otras vacunas, que muchas veces en el caso de otras vacunas cuesta encontrar la gente que se diga voluntariamente ya yo me ofrezco. Seremi, ¿por qué cree que pasó ese cambio con la vacuna de COVID-19 y cómo fue también el panorama para niños y niñas? Sabemos que igual hubo un proceso de postulación, de como lo dice, de inscripción para poder participar en todas las pruebas acá en nuestro país. Sí, o sea, yo creo que obviamente donde todos nos dimos cuenta de la gravedad de la enfermedad, de que íbamos avanzando día a día, o sea, esto ha sido ciencia en vivo, un reality de ciencia, ¿cierto?, en vivo, porque veíamos día a día descubriendo más cómo el virus se infectaba, cómo lo podíamos prevenir, y había mucho temor por parte de la sociedad de ser infectado por el virus, porque las secuelas eran muy graves. Entonces yo creo que eso también ayudó a que la gente fuese más empática, más solidaria, y quienes podían, ¿cierto?, y querían ser voluntarios, así se ofrecían. Y además que ya estaba aprobado en las fases anteriores, porque cuando la vacuna ya llegó a Chile, que la vacuna no generaba efectos secundarios graves ni mucho más. Entonces era como para validarla ya en una población más grande, más amplia, y también siempre es importante ir validándolo en distintos países porque a veces hay diferencias que no se ven entre distintas poblaciones. Entonces, en ese sentido, fue bastante valioso. Y también hubo bastantes padres que inscribieron adolescentes en una primera fase, ¿cierto?, que están ahí 17, 18 años en probar esta vacuna. Seremi, bueno, hablaba de la vacuna y el proceso, pero quiero destacar igual lo que llevó, porque, bueno, en Chile llegó en marzo, medio de marzo, la pandemia en COVID-19, en el verano más que nada comenzó en el mundo, pero cuando llegó a Chile y estaba todo el temor, la incertidumbre, como lo comentaba, no había vacuna, la gente que se contagiaba parecían todos síntomas muy distintos al principio, incluso uno era muy parecido a una enfermedad más común. Entonces, ante toda esa incertidumbre, ¿cómo fue el proceso para saber cómo era el proceso de contagio? ¿Cómo podíamos evitar contagiarnos? ¿Y cuánto tiempo duraba, por ejemplo, cuando le daba COVID-19 a alguien, quedaba inmune de la enfermedad? ¿Cómo evalúa ese proceso comparando con otro tipo de pandemias hace años atrás? ¿Cree que la ciencia ha evolucionado bastante en poco tiempo? Sí, evolucionó súper rápido. Cuando partió en noviembre, diciembre en China, fueron los primeros casos, ¿cierto? Después ya se fue a Europa y prontamente llegó a Sudamérica. Primera lección, que las pandemias hoy en día se dispersan mucho más rápido que antes, ¿cierto? Porque basta subirse a un avión y sería todo, ¿cierto? Llega rápidamente, se transmitió muy rápido. Pero también toda la colaboración científica permitió ir entendiendo mejor los mecanismos de contagio. Al principio sí había como hartas investigaciones que no todas eran consistentes unas con otras, lo cual siempre ocurre en unas primeras fases. Pero poco a poco se nos fuimos dando cuenta que el contagio era por vía de aerosoles, más que las gotitas, más que el contacto, más que limpiar superficies. Entonces, pero eso, hasta demostrarlo fehacientemente, era mejor ser más precavido que dejar todo así en el aire, valga la redundancia, porque el virus está y todavía sigue, y así por eso es importante de repente cuando uno está en lugares con mucha gente ponerse mascarilla, porque el virus anda en el aire dando vueltas. En el transporte también, en salas, en supermercados, donde hay una mayor densidad de población o de gente, usen la mascarilla todavía. Bueno, estamos hablando con la Seremi de Ciencia de Centro Sur, todo lo que sucede respecto a la pandemia, recordando cómo fue todo este proceso, también el confinamiento, pero igual queremos conocer todos los trabajos y la inversión. Pero antes de hablar de eso, nos vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos acá en Mensaje Directo.
nuevos horarios de tus programas regionales favoritos. A las 9 de la mañana, la información que necesitas para comenzar la jornada en TVU Noticias Matinal. Luego, desde las 9:30 y hasta las 13 horas, el matinal más longevo y entretenido de la región, siempre juntos. A las 13 horas, llegan los periodistas de Diario Concepción con todo el deporte. A las 14 horas, nuestro nuevo espacio informativo, TVU Noticias Tarde. Desde las 17 y hasta las 20 horas nos volvemos a tomar las tardes y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido. A las 20 horas, el resumen del día con las notas periodísticas, despachos y entrevistas en TVU Noticias Central. Y a las 20:45, la profundidad de los temas de tu región en Pulso Político y Mensaje Directo. Nos adaptamos y cambiamos para ti. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. De lunes a viernes, nuevos horarios en TVU. Comunidad del contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Lo que sí se ha demostrado en relación con los implantes es un linfoma de la mama, que no es un cáncer de mama normal, sino que es un linfoma, que es un cáncer del sistema linfático y no es con todas las prótesis. El hecho de que el paradero no es solamente que te quedes ahí parado esperando, sino que el cómo la gente está más cómoda, está más segura. El ejemplo que damos siempre de Paicaví entre Barros y O'Higgins, que está ahí entre medio de la calle y uno no sabe, si uno está en el paradero no sabe dónde ubicarse y cuando uno va como peatón no sabe por dónde pasar. Deportes que afortunadamente están tomando otro tinte y otro matiz a la hora de profundizar en ellos y tocarlo a nivel mediático. Mira, lo que corresponde a nosotros, patinaje, ciclismo. ¿Sabes, Ahora, William? ¿qué pasa? El gran pero de todo, sí hay fondos, sí hay ayudas, Sí. pero nunca basta. Ay, negra, ay, mamacita, morena, negra divina. Ay, negra, ay, mamacita, morena, negra bonita. Ay, negra, ay, mamacita, morena, mamá. Ay, negra, no llores, Recuerden, de lunes a jueves de las 17 a 20 horas, los días viernes de 17 a 19:15 los acompañamos como siempre acá en la comunidad del contenido. Ya estamos de regreso acá en Mensaje Directo. Estamos conversando con la Seremi de Ciencias de la zona Centro-Sur, Sofía Valenzuela. Pero antes de seguir hablando y discutiendo qué pasa también con los trabajos, el tema de la inversión en nuestro país y la descentralización, quiero que escuchemos también al investigador Cristian Gallardo, quien comentó también parte del proceso y la importancia del centro en Encar. ¿Cómo se trabajó bajo este contexto, bajo esta coyuntura? Fíjate que una de las fue, sin duda, ese fue un reto. Nosotros hubiésemos esperado tener esto mucho antes, pero en realidad la mayor dificultad que tuvimos justamente fue la imposibilidad de importar muchos reactivos y muchos elementos que necesitábamos nosotros para poder trabajar en el laboratorio. Durante la pandemia todas las cadenas de distribuciones se cortaron, entonces era muy difícil poder acceder a todas estas cosas y la única forma que pudimos hacerlo de alguna forma es colaborando activamente con estos grupos que permitían poder aumentar más rápidamente ciertos tipos de análisis
y muchas de ellas trabajo de computacional que se hacía en forma en línea principalmente, se analizaban datos y esto era posible hacerlo en distintos grupos del mundo, nos permite a nosotros conectarnos básicamente. ¿Sí? A las conclusiones de este trabajo, ¿se puede acceder de alguna forma? ¿Ustedes lo van a materializar en una publicación? ¿Esta publicación ya existe? ¿Cómo? Sí, actualmente... Para hablar de la comunidad científica e investigadores la comunidad de la región y científica a nivel país. puede acceder desde hace un par de semanas atrás. Esta publicación y toda la información que generó está disponible online. Está a la espera de ser también publicada por una revista, mientras tanto está en otro repositorio donde se puede acceder libremente a la espera de que salga la revista, pero también está un repositorio que se llama GenBank, donde es un repositorio a nivel mundial, donde ahí está la información completa del genoma del chorito. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde apuntan ustedes en esta área, en este tema particular o en otros relacionados? Mira, yo creo que el siguiente paso es bajar esta información a los productores, bajar la información hasta a la comunidad. Entender que esta información genética que se generó durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, tiene finalmente un correlato a las personas. Por ejemplo, que va a permitir, por ejemplo, generar mejor un cultivo más sustentable. Actualmente la industria está pasando por un periodo crítico que respecta a la captación de la semilla, la producción de chorito, producto justamente del cambio climático, y también de otros factores externos, principalmente, por ejemplo, cadmio y otras cosas más que están teniendo problemas. Por ejemplo, solamente nosotros tenemos tiempo, pero cortito, un ejemplo de esto. Por ejemplo, Chile está exportando activamente ahora a China. China evidentemente pone sus barreras de entrada porque ellos producen mucho y ellos quieren consumir todo lo que ellos producen, pero no logran así, entonces tienen que traer desde Chile. Bueno, los chinos hace poco estaban objetando que realmente lo que estábamos entregando nosotros eran los choritos chilenos, ¿no? Decían que eran otros choritos desde España, qué sé yo, y simplemente eso inmediatamente colocan bloqueo a la exportación. Entonces nosotros resolvimos esto diciendo, no, nosotros tenemos información genética, no solamente de un gen, no solamente de información parcial, nosotros tenemos genoma completo. Con esa información puesta sobre la mesa y las autoridades correspondientes finalmente lograron destrabar esto y así logramos liberar estas barreras de entrada que tienen algunos países. Entonces, con la ciencia es posible entonces que la producción que está haciéndose actualmente de nuestros productos puedan llegar a destino final sin... Ahí está entonces, Seremi, las palabras del investigador acá del Centro INCAR. Preguntarle primero, bueno, comentaba parte del trabajo que se desarrollaba y que hemos estado discutiendo durante esta jornada de lo histórico que fue secuenciar el genoma del chorito, bueno, un trabajo que se realizó igual en Puerto Montt. Preguntarle de la importancia del Centro INCAR y centro como esto acá también en la región del Biobío y a nivel también nacional. Sí, es muy relevante lo que ha hecho el Centro INCAR, ¿cierto? Es un centro que nosotros llamamos un centro FONDAP. Tiene una larga data ya, han hecho muchos aportes al área acuícola en general y por lo tanto la relevancia de estos centros es que logran reunir a investigadores e investigadoras de distintas casas de estudio, de distintas áreas del conocimiento para ir resolviendo una temática específica. Entonces, claro, este trabajo es parte en Puerto Montt, hay investigadores del sur involucrados, pero también de la Universidad de Concepción y de otras universidades. Y acá en la región tenemos varios de estos centros con distintos financiamientos, todo hoy en día al alero del Ministerio de Ciencia, que están realizando investigaciones en distintos ámbitos, algunos en biodiversidad, en oceanografía, en ciencias sociales, en distintos ámbitos. Y lo bueno es que toman una problemática o tienen las capacidades para tomar una problemática e ir buscando soluciones. Y a su vez, lo otro importante que hay que destacar es que estos centros también van formando profesionales altamente capacitados. Estoy segura que en esos 2 años de trabajo en la secuenciación del genoma del chorito, hubo muchas tesis de por medio, muchos estudiantes de doctorado, de magíster que hicieron su trabajo al alero del proceso de secuenciar el genoma del chorito. Muy importante lo que comenta Seremi, bueno, preguntarle también cómo ve el trabajo de la Universidad de Concepción. Sabemos que ha formado parte de muchos hitos en nuestro país y también en el mundo. Sabemos lo que pasó con Atacamex, entre otros, que siempre aparece un académico de la Casa de Estudios. Sí, bueno, la Universidad de Concepción es la tercera universidad a nivel nacional, ¿cierto? Es la primera a nivel regional en cuanto a indicadores de I+D, investigación y desarrollo. Hoy en día en la universidad están celebrando o reconociendo a investigadores e investigadoras a través de la OTL de la universidad en un proyecto que se llama Ciencia con Impacto, porque hay muchos y muchas investigadores que han hecho distintas investigaciones que no solamente son publicaciones,
pero otras que se traducen en patentes, en servicios, en bienes, que tienen un impacto no solamente a nivel nacional, pero a nivel internacional. En este minuto, por ejemplo, recuerdo unas mallas que hicieron para proteger frutales en la Facultad de Agronomía, contra la radiación UV, pero también hacía un efecto de control de temperatura. Esas mallas fueron desarrolladas por investigadores de la Universidad de Concepción, trabajaron en conjunto con la OTL, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, y hoy en día, por ejemplo, están vendiendo a otros países, entre ellos México. Entonces, es ciencia que se realiza al alero de la Universidad de Concepción y que tiene un impacto no solamente a nivel regional, pero a nivel internacional. Muy importante eso, pero preguntarle igual respecto al financiamiento que lleva la Casa de Estudios y también otro tipo de proyectos en general. Sabemos que el presupuesto 2023, y quiero dar un poquito de contexto, que entregó el gobierno liderado por Gabriel Boric, ha sido de casi 76.000 millones de pesos para todo lo que es el Ministerio de Ciencias. Esto es un aumento histórico del 9,6% para el Ministerio, pero ¿cómo ve esto? ¿Ve tal vez que, si bien es una buena señal, tal vez faltará más presupuesto? O sea, siempre en nuestro país históricamente llevamos invirtiendo el 0,34-35% del PIB. Hoy en día nuestro presidente dijo vamos a aumentar en 76.000 millones de pesos, un 9,6%. En lo que es investigación y desarrollo, ahí sí, parte del ministerio, parte de otros ministerios que también tienen programas de I+D. Y la idea es ir tendiendo o llegando, acercándonos, aproximándonos al anhelado 1%. Obviamente que esto no puede ser solamente un esfuerzo del Estado, también requerimos esfuerzo de otros sectores, por ejemplo el sector privado también tiene que ir apostando por más investigación y desarrollo. Así ocurre en otros países incluso las cifras son que el Estado invierte cerca de un 40-30% del I+D y son los privados los que hacen la mayor inversión. ¿Qué cree que falta para que eso suceda, trabajar en conjunto entre el gobierno y también los privados? Sí, ahí yo creo que han habido iniciativas en las cuales universidades trabajan en conjunto con el sector privado y los privados hacen sus aportes. Hay una ley de incentivos tributarios al alero de Corfo también que está dirigida especialmente a las empresas para que hagan investigación y desarrollo. No obstante aquello, esa ley o ese incentivo es poco utilizado, ¿cierto? Algunas empresas lo utilizan muy bien, pero la mayoría o lo desconoce o no lo utiliza en su totalidad. Entonces yo creo que ahí también hay un mayor trabajo que tenemos que hacer en dar a conocer este instrumento por un lado, pero también ir fomentando las interacciones, ya sea universidades, centros de investigación con el sector privado, o que el sector privado también vaya instalando sus propias capacidades de investigación y desarrollo internas, porque yo creo que eso también también los va a favorecer de alguna forma, o sea, está demostrado. Entonces, hay algunas empresas que sí pudiesen en estos minutos empezar a soñar y decir, bueno, ¿y por qué yo no puedo hacer investigación y desarrollo? Podrían, ¿cierto? Y el Estado también está haciendo su parte. Entonces, hay que ir cambiando esta cultura. Quizás ha habido mucha transferencia tecnológica o comprar tecnología afuera, y hoy en día las capacidades están en nuestro país para que los investigadores e investigadoras puedan hacer y dar solución a problemas que tienen las empresas. Entonces tenemos que empezar a creer más en la ciencia que se hace en Chile y más aún la ciencia que se hace en regiones. Respecto a eso que comentaba al final, ¿cree que hay centralización? Sabemos que muchas áreas tal vez critican de hecho ese aspecto, que todo sucede en Santiago, en la región metropolitana. ¿Cómo lo ve y cómo también ve el centro-sur de nuestro país? Sí, bueno, la centralización ha sido un problema en nuestro país. En I+D tampoco ha sido muy distinto. Cerca de los 50%, un poquito más de los recursos destinados a inversión en I+D se quedan en Santiago. Seguido luego por Biobío, Valparaíso, Antofagasta, son los que continúan. Pero también tenemos que hacer un mea culpa, porque acá en Biobío nosotros miramos que sí es una región que tiene alta inversión en I+D, pero esa alta inversión en I+D se queda solamente en Concepción. Gran parte se queda en la ciudad de Concepción. Entonces, si vamos a hablar de descentralización, también tenemos que ir pensando cómo esta investigación y desarrollo puede empezar a realizarse desde las otras 32 comunas que componen nuestra región.
no solamente La centralización, entonces, no es solamente Santiago, no. por regiones también. Por regiones también tenemos que ir descentralizando desde las capitales regionales, ¿cierto? Porque si no vamos a repetir el mismo error y nuestras comunas nos van a cobrar ligerito, van a decir, oiga, pero está ocurriendo todo en Concepción y las otras 32 comunas, ¿qué pasa? Sabemos que en Penco incluso se está trabajando en el descubrimiento de unos gobernadores que estaban en una zona cerca de la plaza. Bueno, Seremi París, ya finalizando, un mensaje que quiera darle a las personas en este momento, los televidentes que están junto a nosotros, tal vez para que se acerquen más a la ciencia. Sí, bueno, más que nada que miren a su alrededor hoy en día y reconozcamos que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Todo producto que estos vasos, el agua que podemos beber hoy en día, ¿cierto? El agua la podemos beber tranquilamente porque ha habido ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que nos asegura que es un agua de buena calidad. Entonces, que vayamos comprendiendo que la ciencia nos puede mejorar nuestra calidad de vida. La ciencia está aquí, es un eje transversal. Es un eje y es un ministerio, que eso es lo bonito de este ministerio, que puede trabajar con todos los otros ministerios que tenemos en nuestro país, porque de todas formas lo podemos ir apoyando. Entonces, la ciencia llegó después de la pandemia, vimos que la ciencia nos sirve y esperamos que la ciudadanía y la sociedad en general entienda que la ciencia puede mejorar su calidad de vida y podemos ir aportando los 3 ejes donde vamos a tener mayor presupuesto el próximo año, que es la seguridad social, ¿cierto? La seguridad económica y la seguridad ciudadana. Desde la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación también podemos ir dando soluciones para tener mejor calidad de vida en nuestro país. Importante tema que tenemos que seguir destacando, sobre todo saber que la ciencia es para todos y todas, también los niños y niñas que están en estos momentos tal vez escuchándonos. Muchas gracias, Seremi, que esté muy bien. Muchas gracias, Javiera, que tengan una buena tarde. Igual nos despedimos de todos los televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más acá en Mensaje Directo. Que tengan una excelente noche de jueves. Mensaje Directo.